La historia del cuco. El susurro que vive bajo la cama. Durante siglos, en muchos países de habla hispana, los padres han advertido a sus hijos sobre una criatura que acecha en la oscuridad. Una figura sin rostro claro, sin forma definida, pero con una presencia que todos parecen reconocer. El cuco. No es exactamente un monstruo, ni un fantasma, ni un demonio. Es algo más antiguo. Algo que parece existir en el límite entre el miedo infantil y la realidad. Y aunque muchos lo consideran solo un cuento para asustar niños, hay historias que sugieren que podría ser mucho más que eso. El pueblo donde nadie hablaba del tema. En el norte de un pequeño pueblo rodeado por montañas y bosques densos vivía Mateo, un niño de 8 años. El pueblo era tranquilo. Tan tranquilo que después de las 9 de la noche las calles quedaban completamente vacías. Las ventanas se cerraban, las puertas se aseguraban con doble llave y solo quedaba el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Mateo vivía con su madre en una casa vieja de madera, una de esas casas que crujen incluso cuando no hay nadie caminando. Cada noche su madre le decía exactamente lo mismo antes de dormir. Duerme bien y no te levantes de la cama. ¿Por qué? Porque el cuco escucha cuando los niños no obedecen. Mateo se reía. Pensaba que era una forma de obligarlo a dormir temprano. Pero algo en la voz de su madre siempre sonaba demasiado serio. Una noche, mientras Mateo intentaba dormir, escuchó algo extraño. Un golpe, muy suave debajo de la cama. Al principio pensó que era su imaginación. Se giró hacia la pared y cerró los ojos, pero el sonido volvió. Como si algo hubiera golpeado la madera desde abajo. Mateo se incorporó lentamente, miró el borde de la cama. La habitación estaba completamente oscura, iluminada apenas por la luz azul de la luna que entraba por la ventana. Tragó saliva y lentamente bajó la cabeza para mirar debajo de la cama. No había nada, solo oscuridad. Respiró aliviado y se volvió a acostar. Entonces lo escuchó. Un susurro muy cerca, tan cerca que parecía salir de debajo del colchón. Mateo. El niño se congeló, su corazón comenzó a latir con fuerza. Mateo. La voz era baja, rasposa, como si alguien hubiera pasado muchos años sin hablar. Mateo no se movió, no respondió, recordó algo que su madre le había dicho alguna vez. Si escuchas tu nombre en la oscuridad, no contestes. Durante los días siguientes, todo parecía normal, Mateo iba a la escuela, jugaba con sus amigos. Pero cada noche, cuando apagaban las luces, los sonidos regresaban. Golpes suaves, rasguños, susurros. Siempre debajo de la cama, siempre llamándolo. Mateo. Mateo. Una noche incluso escuchó algo respirar, una respiración lenta, pesada. Como si una criatura enorme estuviera esperando en la oscuridad. Mateo dejó de dormir. Pasaba las noches mirando el techo, temiendo mover siquiera los pies, porque tenía la sensación de que si bajaba un pie de la cama, algo lo agarraría. Un día, en la escuela, Mateo decidió preguntarle a su amigo Lucas. ¿Tus padres te hablaron del cuco? Lucas lo miró extraño. Sí, pero no digas eso muy fuerte, ¿Por qué? Lucas dudó unos segundos, luego habló en voz baja. porque mi abuelo dice que no es un cuento. Mateo sintió un escalofrío. ¿Entonces qué es? Lucas miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Dice que el cuco vive donde los niños tienen miedo, en los armarios, debajo de las camas, en los rincones oscuros. Mateo tragó saliva. ¿Y qué hace? Lucas respondió sin expresión. Se lleva a los que responden. Una semana después, algo ocurrió en el pueblo. Un niño desapareció, se llamaba Tomás, tenía 7 años. Los padres dijeron que lo habían acostado temprano. La puerta de su habitación estaba cerrada, la ventana también. Pero por la mañana la cama estaba vacía, sin señales de que hubiera salido. Sin huellas, sin ruido, solo una cosa extraña. Debajo de la cama encontraron marcas, rasguños profundos en la madera. Como si algo hubiera salido desde abajo. Esa misma noche, Mateo enfrentó a su madre. ¿El cuco es real? La mujer se quedó en silencio. Durante varios segundos no respondió, finalmente suspiró. Hay cosas que existen porque las personas creen en ellas. El miedo las alimenta. Mateo insistió. Pero, ¿es real? Su madre lo miró fijamente. Si alguna vez escuchas que te llaman, no respondas. Nunca mires debajo de la cama cuando te llamen y jamás. Mateo. Jamás pongas los pies en el suelo si escuchas su voz. Mateo sintió que un frío le recorría la espalda.
¿Por qué? La mujer respondió con una frase que jamás olvidaría. Porque el cuco no puede subir a la cama. Esa noche, Mateo intentó dormir, pero el miedo no lo dejaba. La habitación estaba completamente oscura, pasaron minutos, tal vez horas. Entonces escuchó algo. Un raspado, muy lento, debajo de la cama. Luego un susurro. Mateo. El niño cerró los ojos con fuerza. Mateo, La voz sonaba diferente, más clara, más cercana. Mateo, soy mamá. Mateo abrió los ojos, su corazón comenzó a latir con fuerza. La voz de su madre venía de debajo de la cama. Mateo, ayúdame. El niño se quedó inmóvil, recordó lo que su madre había dicho. Pero la voz continuó. Estoy atrapada. Mateo, necesito que bajes. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos del niño. Por favor, baja. Mateo se sentó lentamente en la cama, miró la oscuridad. Su mente gritaba que no lo hiciera, pero la voz era idéntica. Mateo, tengo miedo. El niño bajó una pierna lentamente, su pie quedó suspendido en el aire, a pocos centímetros del suelo. Entonces escuchó algo. Una respiración, directamente debajo de su pie. Pesada, ansiosa. Como si algo estuviera esperando. Mateo congeló el movimiento, y en ese momento escuchó otra voz desde la puerta. Mateo, ¿por qué estás despierto? Era su madre, la verdadera, encendió la luz. Mateo miró hacia el suelo, su pie seguía suspendido. Y entonces lo vio. 2 dedos largos, negros, delgados como ramas, saliendo lentamente de debajo de la cama, intentando alcanzar su pie. Mateo gritó. Su madre lo agarró y lo levantó de la cama de un tirón. Los dedos desaparecieron en la oscuridad, pero algo golpeó la madera desde abajo, como si la criatura hubiera perdido su oportunidad. Esa noche, la madre de Mateo no volvió a apagar la luz. Se sentó junto a su cama hasta que salió el sol. Mateo nunca volvió a escuchar la voz. Pero a veces, muy tarde por la noche, cuando todo está en silencio. Todavía puede escuchar algo debajo de la cama, respirando, esperando. Porque el cuco no siempre se lleva a los niños de inmediato. A veces solo observa, solo espera y aprende sus voces. Las voces de quienes más confías, para que cuando finalmente te llame, no puedas resistirte. Por eso, en muchas casas, en muchos países, los padres siguen repitiendo la misma advertencia. Una advertencia que ha sobrevivido generaciones, que quizás no sea solo un cuento. Dicen que si escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. Si algo se mueve debajo de la cama, no mires. Y si una voz te pide que bajes, no pongas los pies en el suelo. Porque el cuco sigue ahí, esperando debajo de tu cama.